Primero tenemos que dar comienzo con el tema con respecto a McLaren. Ha habido muchísimas conversaciones, muchísimas palabras al respecto sobre si McLaren ha copiado o no ha copiado a otro de los equipos de la parrilla después de la mejoría que han tenido, porque claro, han dado un paso adelante enorme. Hace 2 meses eran de los últimos equipos en la parrilla y ahora mismo han sido el segundo solo por detrás de Red Bull y posiblemente el equipo que realmente ha estado más cerca de estar cerca de Max Verstappen. Así que ha habido muchísimo revuelo al respecto sobre esto y ya os adelanto que no ha habido ninguna copia de McLaren, porque copiar no es tan sencillo. Es la misma discusión que tuvimos con Aston Martin a principios de temporada, es la misma discusión que tuvimos en Mónaco con Mercedes. Copiar no es tan sencillo, tomas inspiración, sí, y McLaren se ha inspirado en el diseño, en la forma del Red Bull, porque es el concepto ganador. Eso está claro, pero McLaren ha hecho un trabajazo y vamos a analizarlo todo, vamos a ver las comparativas con distintos equipos a lo largo de la parrilla. Ha habido muchísimo revuelo, como estoy diciendo, así que os lo voy a poner ya aquí en pantalla. Perdonad que esté aquí, ahora estamos aquí ya con esta comparativa. Tenemos 3 comparativas que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Vamos a ver la comparativa frente a Red Bull, vamos a ver también la comparativa frente a Mercedes y vamos a ver la comparativa frente a Aston Martin. Así que bueno, eso es todo lo que vamos a estar viendo aquí. Primero tenemos esta comparativa que estamos viendo aquí frente a Red Bull y bueno, ya vemos que realmente se ha inspirado, porque comparado con lo que era el McLaren antes, pues ha cambiado bastante el concepto del McLaren después de la gran mejora que llegó en Austria. Este es Lando Norris, da igual quién tengamos, porque bueno, Oscar Piastri sí que llevó unas actualizaciones menos avanzadas, es decir, no tenía las actualizaciones ni en el alerón trasero ni en el alerón delantero, que son las que estamos viendo aquí de Lando Norris, pero que son actualizaciones mínimas. Lo importante llegó en Austria, que fueron un gran cambio, sobre todo en el suelo, que eso no lo podemos comparar, pero ahí hubo un cambio muy grande, y en los pontones también tuvimos ciertas remodelaciones, también tuvimos remodelaciones en general en el chasis, también en los alerones, por supuesto, aunque ahora se han visto más modificados, y esta es la comparativa frente al equipo Red Bull. Aquí ya podemos ver a simple vista, y aquí no somos ninguno ingeniero. Si hay algún ingeniero que quiera también dejar en los comentarios su opinión al respecto, su opinión sobre esta comparativa, estaré encantado de saberlo y que dejéis datos más detallados de lo que yo os pueda dar. Pero ya podemos ver, para empezar, los alerones. Este es Lando Norris, es decir, que ya es la última actualización que tenemos de McLaren. En Hungría va a venir otra, pero me refiero que es la última actualización que tenemos hasta ahora. Oscar Piastri en Hungría tendrá este mismo monoplaza que estamos viendo de Norris, y ya en el siguiente Gran Premio, que será después no, será en Bélgica, siempre recuerdo Bélgica después del parón veraniego. En Bélgica ya llevará el monoplaza completo como Norris lo va a llevar la próxima semana, pero bueno, que ahí son cambios, ya son los mínimos cambios, es decir, este es el monoplaza que vamos a ver de McLaren a partir de ahora, y ya podemos ver esos alerones, ¿no? Como es distinto, vemos esta forma aquí. Al final simplemente, si visualmente ya os digo que es que se ve muy claro que no es idéntico. ¿Que está inspirado? Sí, está inspirado en este Red Bull, en este Aston Martin, en este Mercedes, que son la filosofía ganadora. Luego vemos los pontones, fijaros en la entrada de aire que tiene el McLaren y fijaros en la entrada de aire que tiene el Red Bull. Vemos aquí como el McLaren, esta parte es un pelín más redondeada y aquí es más en pico, más agresivo, si os fijáis. Y luego el alerón trasero sí que es algo más similar, y es el alerón trasero más similar al de Red Bull que el que vemos en el resto de los equipos, así que ahora eso lo vamos a ir hablando. Pero ya vemos que hay ciertas diferencias, ¿no? Sobre todo en eso, la entrada de aire y los alerones delanteros, que el alerón delantero es una parte crucial de cualquier monoplaza, por supuesto, porque es la primera toma de contacto con el aire, después ya pasa por el resto del monoplaza, pues es una parte muy importante de ver cómo funciona y ver qué diferencia es, y vemos aquí claramente que no es exactamente igual. Luego tenemos también la parte de Mercedes. En este caso estamos comparando a Oscar Piastri, aunque comparado con Mercedes es uno de los cambios más grandes, sobre todo, por ejemplo, en ese alerón delantero. Vemos, voy a volver a poneros para que lo veáis rápidamente, la comparativa con el Red Bull, que en ese alerón delantero, ya os digo yo que es distinto, y aún así es algo similar, porque es distinto. Vemos que esta, por ejemplo, esta parte de aquí es más chica, es más pequeña a esta parte de aquí. La ala superior que tiene el alerón delantero del McLaren es algo más grande. En este caso, bueno, este alerón delantero es muy diferente al de Mercedes en general. Vemos más o menos que, fijaros también, igualmente el alerón delantero no es Oscar Piastri el último que lo lleva, y aún así también es bastante similar al que tiene Lando Norris. Vemos esa entrada de aire, en este caso la de Mercedes es más grande, que fijaros que estemos hablando de entradas de aire de los pontones tan grande de Mercedes después de todo el año que estuvieron con esa entrada de aire tan pequeña. Pues bueno, fijaros en esto. La comparativa es complicada porque
que el ángulo no era muy bueno exactamente para sacarlo con la comparativa con Mercedes, pero bueno, también vemos este alerón, vemos que por aquí también es más grande, no sé, son ciertas diferencias, ciertas modificaciones que hay, que desde luego que se asemeja, por supuesto que se asemeja, porque es esa filosofía, si esto lo he comentado en muchísimas ocasiones, y es el mismo discurso que os dije cuando llegó este Mercedes con esta nueva filosofía, es que toda la parrilla va a ir hacia esa filosofía, toda la parrilla va a ir hacia Red Bull, porque es el concepto ganador de esta generación. También vemos diferencias en esta parte de las suspensiones, aquí lo estamos viendo, las suspensiones diferentes que tienen por parte de Mercedes y por parte de McLaren, vemos aquí como hay ciertas fibras de carbono que también que salen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues solo tenemos 3, aquí llegamos a identificar solo 3 aquí, más la cuarta que está aquí vemos simplemente 3. Son ciertas modificaciones, ciertas diferencias que pueden marcar la diferencia y que dependiendo del circuito puede funcionar de una forma distinta, como hemos hablado en muchísimas ocasiones a lo largo de toda esta semana. ¿En Silverstone han rendido bien McLaren? Ya hemos explicado varios de los motivos por los que en Silverstone ha podido rendir bien McLaren. Hemos hablado acerca de las bajas temperaturas, hemos hablado al respecto también sobre las bajas temperaturas, sobre el circuito, que es un circuito al cual se han adaptado bien. Ya sabemos que McLaren es un equipo que rinde bien en curvas de alta velocidad, que es algo que ya habíamos visto en España y se ha reafirmado en este Gran Premio. Por ejemplo, otro equipo que rinde mal en bajas velocidad es Aston Martin, eso ya lo hemos estado viendo. Así que son ciertas cosas por las que al final McLaren ha podido rendir bien, independientemente han dado un paso adelante enorme, porque si no fuera porque ese paso adelante enorme que han dado, no estaríamos viendo esta diferencia, quiero decir. Puedes dar un paso adelante, puedes adaptarte mejor a un circuito y simplemente ser el líder del resto, mientras que la zona alta, aunque se adapten peor a ese circuito, no llegues a ellos porque tú te adaptes mejor. Pero es que McLaren ha dado un paso enorme, gigante, para así que realmente poder estar ahí. Y ya la comparativa con Aston Martin, que yo he visto sobre todo en redes sociales mucho más revuelo, por supuesto, también porque Aston Martin quizá mucha más de la parrilla le involucraba, entonces por eso estamos de nuevo comparando con Lando Norris y aquí pues ya fijamos que también los alerones delanteros son distintos. Vemos la entrada de aire. La entrada de aire de Aston Martin es la más similar a la que hemos visto de Red Bull, de lo que va de los equipos que hemos mirado. Podríamos decir que realmente Mercedes es un caso, un quiero y no puedo de esto, quiero decir. Es un bastante voluminoso, pero luego no es tan agresivo. Aún así, Aston Martin tampoco es tan agresivo, tan puntiagudo, sobre todo en esta zona como lo era de Red Bull. Y vemos que el de McLaren es más pequeño, no es tan puntiagudo. Luego esta zona también de aquí no es tan exagerada. Quiero decir que son distintas las entradas de aire, que es una parte crucial que hemos tenido en estos nuevos equipos. Luego también volvemos a ver lo mismo que os he comentado antes con el caso de Mercedes. El caso de las suspensiones son algo distintas. Esto también puede haber venido bien para la parte delantera para este fin de semana en Silverstone, siendo tan importante también esa parte delantera por las curvas de alta velocidad. Lo repito, vemos aquí esta parte, estas fibras de carbono que salen por aquí, más esta, y luego aquí solo simplemente vemos esas 3. Y luego también el alerón trasero es bastante... Perdonad que me he equivocado. El alerón trasero es bastante más alto, bastante más voluminoso que lo era lo que lo es en McLaren. Fijaros que aquí también es más... podríamos decir que es más estricto, es más pequeño. En este caso sí que tiene esta curvatura más grande y luego llegados aquí más o menos son similares. También esta parte de aquí es muy diferente a esta esquina que también tiene el McLaren. Quiero decir que son ciertas diferencias que tienen ambos equipos porque obviamente no es una copia tal cual. Quiero decir, he visto muchísimo revuelo al respecto sobre si es una copia, si no es una copia, si esto lo tendría que denunciar Aston Martin. Si fuera una copia, si Aston Martin tuviera indicios de que eso era una copia, ¿no creéis que Aston Martin ya lo hubiera denunciado? Porque esto se mide, esto se mira muchísimo. Obviamente ya lo hubiera hecho. No es una copia, es una inspiración. Sí, hay unas imágenes, lo hemos comparado todo también desde la vista frontal. Hay más imágenes también comparativas que podrían llegar a ser desde la parte superior para ver la curvatura de los pontones y demás. Que ahí, por ejemplo, McLaren hemos dicho que no se asemeja demasiado al Aston Martin. En la parte de los pontones, la curvatura, las barcas que usan también, sí que es similar en ese sentido al Aston Martin. Pero bueno, al final el Aston Martin también se asemejó al Red Bull y no es una copia del Red Bull, y McLaren no es una copia del Aston Martin. Así que eso es lo que teníamos que comentar. Simplemente ya para finalizar tenemos que hablar que Mika Häkkinen fue la única persona que adelantó el buen rendimiento de McLaren, y fíjate que aquí lo hablamos, comentamos sus declaraciones y realmente pensamos que era un disparate lo que estaba diciendo, porque llegó a decir textualmente: en Silverstone, en términos de velocidad, McLaren va a ser el equipo que pueda plantar cara
a Red Bull y realmente ha acabado teniendo razón. Y fíjate que nosotros lo que digo, dijimos que esto era un disparate y esto lo dijo antes incluso que Austria, antes de que llegaran este gran paquete de mejoras que ha dado este McLaren un paso adelante enorme. Eso lo ha puesto incluso también, esto ya lo comentamos en el canal, pero esto lo ha puesto también incluso el equipo McLaren. Esta es la imagen que se me ha colado antes también que os iba a poner ahora. Esas fueron las declaraciones que llegó a decir Mika Häkkinen. Sabemos Mika Häkkinen, por si acaso si no lo sabéis, una leyenda de la Fórmula 1. Michael Schumacher dijo que fue su rival más duro, le ganó 2 títulos estando con McLaren, ganó 2 títulos con McLaren, es uno de los mejores pilotos de la historia. Y hace unas semanas dijo esto, ¿no? Dijo, creo que nos van a sorprender masivamente. Y dijo, creo que en términos de velocidad del coche probablemente puedan estar peleando contra Red Bull. Esto lo dijo después del Gran Premio de Canadá, el 16 de junio de 2023. Por supuesto, en McLaren sí que eran conscientes de las mejoras que iban a introducir. Quiero decir, sabían lo que iban a traer, por supuesto, podían pensar o no que iban a dar tanta mejoría. Bueno, pues Häkkinen sí que pensaba eso, el finlandés sí que lo pensaba y realmente ha acabado teniendo bastante razón. Así que bueno, pues eso, que al final también todo el mundo se equivoca, que yo muchas veces os digo, si el rendimiento de Aston Martin en este fin de semana, lo hemos comentado aquí en este canal anteriormente, que iba a ser malo. En Austria dijimos lo mismo. En Hungría va a ser bueno, ya lo comentamos. Pero eso lo hemos estado hablando aquí independientemente a quién se puede equivocar. Yo dije que al final estas palabras me parecían un disparate porque realmente no me esperaba este rendimiento de McLaren. Me encanta ver a este rendimiento de McLaren, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Y estas fueron las palabras de Mika Häkkinen.